El marido lleva a su amante a la boda de su hermana, pero no sabía qué. El salón resplandecía con luces doradas, el tintineo de las copas de champán se mezclaba con las risas de los invitados y la música envolvía el ambiente en un aire de celebración. La boda de Elena era un evento cuidadosamente planeado, cada detalle diseñado para ser perfecto. Pero algo cambió en el aire, un murmullo inquietante comenzó a extenderse como una corriente invisible. Las miradas se dirigieron a la entrada, donde Javier acababa de aparecer, acompañado de una mujer que nadie reconocía. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hermano nunca había mencionado que traería a alguien más, y lo que la hizo dudar aún más fue la ausencia evidente de Daniela. Las miradas de los invitados se llenaron de confusión, y en cuestión de segundos, los comentarios comenzaron a surgir: no estaba casado. ¿Dónde está Daniela? ¿Quién es ella? Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Javier, con el semblante serio, entró con Mariana del brazo como si no pasara nada, aunque sus ojos revelaban una tensión oculta. Dona Rosa, la matriarca de la familia, observó la escena desde su mesa con una expresión indescifrable. Dio un sorbo pausado a su vino tinto y entrecerró los ojos, como si aquello no la tomara por sorpresa en absoluto. La experiencia le había enseñado que los momentos más tensos de la vida debían enfrentarse con calma y estrategia. Su hijo estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos, y ella no pensaba intervenir, todavía. Elena no pudo contenerse más y caminó hasta Javier con paso firme, su vestido de novia flotando con el movimiento. Javier, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Daniela? Su voz sonaba más dura de lo que había planeado, pero la situación lo ameritaba. Javier, incómodo, forzó una sonrisa y respondió con evasivas: no pudo venir, tenía otros asuntos que atender. Mariana, sintiéndose expuesta, intervino rápidamente: soy Mariana, encantada de conocerte. Su tono era cordial, pero la incomodidad en su mirada era innegable. En el exterior del salón, una figura descendía de un auto negro. Daniela se detuvo unos segundos, alisó la tela de su vestido rojo y tomó aire antes de avanzar. Su entrada no sería discreta. Sabía que todos hablarían de este momento, y eso era exactamente lo que quería. En su mano llevaba un sobre blanco, ligero pero demoledor. Sus tacones resonaron con firmeza al cruzar la entrada del salón, y sin necesidad de pronunciar una sola palabra, su presencia rompió la armonía de la fiesta. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda antes incluso de verla. Su celular vibró en su bolsillo, y al sacarlo, encontró un mensaje sin remitente: estoy afuera. Necesitamos hablar. Su respiración se detuvo por un segundo. Al levantar la vista, vio a Daniela entrar. La música continuó sonando, las risas aún flotaban en el aire, pero toda la atención se centró en la mujer que caminaba con una seguridad aplastante. Dona Rosa sonrió apenas, como si hubiera estado esperando ese momento. Mariana, a su lado, sintió una presión en el pecho que no podía explicar. ¿Quién es ella?, preguntó en un susurro. Rosa la miró de reojo y respondió con calma: oh, cariño, pronto lo entenderás. Daniela avanzó entre las mesas sin prisa, con la precisión de una mujer que sabe exactamente lo que está haciendo. Los murmullos se intensificaron. Javier sintió la garganta seca. Mariana apretó el brazo de su acompañante, pero él no reaccionó. Cuando Daniela se detuvo frente a ellos, el silencio fue absoluto. Javier intentó recomponerse y forzó una sonrisa. Daniela, no esperaba verte aquí. Ella inclinó la cabeza con una sonrisa apenas perceptible. Oh, lo sé. Pero pensé que no querrías perderte esto. Sacó el sobre de su bolso y lo dejó caer sobre la mesa. Divorcio. Mariana sintió como el color abandonaba su rostro. El salón entero contuvo la respiración. Javier tomó el sobre con manos temblorosas. Abrió el documento y recorrió las palabras impresas, sintiendo que su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Mariana, con la voz entrecortada, preguntó en voz baja: ¿qué es esto? Daniela la miró apenas, con la indiferencia de quien ya no tiene interés en una batalla. Espero que hayas disfrutado la fiesta, Javier, porque esta será la última que celebras a mi lado. Los murmullos explotaron. Mariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Javier, aún en shock, balbuceó: Daniela, podemos hablar en privado. Daniela soltó una risa breve, sin una pizca de calidez. No hay nada más que decir. Todo está ahí, por escrito.
Se giró sin perder la compostura y comenzó a caminar hacia la salida, dejando atrás a un hombre derrotado y a una amante que, en un abrir y cerrar de ojos, había pasado de ser la acompañante de la noche al centro del escándalo. Desde su mesa, Dona Rosa alzó su copa y bebió con lentitud, como si todo hubiera salido exactamente como lo había planeado. Mariana sintió el peso de todas las miradas sobre ella, como si de repente hubiera dejado de ser una invitada para convertirse en el espectáculo de la noche. Su piel se erizó, y aunque intentó mantener la compostura, un vacío helado se instaló en su estómago. Nunca imaginó que la llegada de Daniela cambiaría el ambiente con tal intensidad. Al principio, pensó que solo se trataba de la ex de Javier, una mujer despechada incapaz de seguir adelante. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Pero cuando vio su porte, su seguridad y la forma en que dominó la escena con un solo movimiento, supo que estaba equivocada. Daniela no era cualquier mujer. Y ella, sin darse cuenta, había caído en el peor de los juegos. Los cuchicheos alrededor no cesaban. Mariana podía escuchar fragmentos de frases sueltas, palabras como descaro, infidelidad y traición flotaban en el aire, todas dirigidas a ella. Tragó saliva y, por primera vez en la noche, dudó de su presencia ahí. ¿Por qué Javier la había traído sin advertirle lo que podría pasar? ¿Por qué le había ocultado que Daniela todavía tenía tanto poder sobre él? La sensación de haber sido utilizada la golpeó con fuerza, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. No iba a permitir que nadie la viera derrumbarse. Mientras tanto, en una mesa cercana, Dona Rosa la observaba con una mezcla de curiosidad y diversión. Llevaba años presenciando situaciones de este tipo, y pocas cosas la sorprendían. Se levantó con la gracia de quien siempre tiene el control y caminó lentamente hacia Mariana. Se detuvo a su lado y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le susurró: ¿sabes quién es realmente Javier? Mariana sintió un escalofrío. Su instinto le decía que esa mujer no hablaba por hablar. Claro que lo sé, respondió, aunque su voz sonó más frágil de lo que quería. Dona Rosa inclinó levemente la cabeza y dejó escapar una risita. No, querida. Si lo supieras, no estarías aquí. Javier, aún aturdido, intentó aferrarse a Mariana como un salvavidas. Vamos afuera, podemos hablar en privado, le susurró, tomándola del brazo. Pero ella, por primera vez, se soltó con firmeza. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Por qué no me dijiste que esto pasaría? ¿Por qué no me advertiste que Daniela seguía en tu vida de esta manera? Javier no encontró respuesta. La verdad era que nunca pensó que Daniela actuaría con tal precisión, con tal frialdad. La había subestimado. Desde la distancia, Daniela los miró con una leve sonrisa. No era de satisfacción ni de rencor. Simplemente, de certeza. Había esperado meses por este momento, y verlo desarrollarse exactamente como lo imaginó le daba la paz que necesitaba. Sabía que Mariana no tenía la culpa del todo, pero eso no la eximía. Tarde o temprano, ella también aprendería lo que significaba confiar en Javier. La tensión se hizo insoportable. Mariana sintió que el aire del salón se volvía denso, como si cada susurro se clavara en su piel. En un impulso, decidió que no iba a quedarse allí, parada como una idiota. Sin mirar a Javier, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de dar el último paso, sintió una mano en su brazo. Era Elena. No te vayas así. Ven, hablemos un momento. Mariana dudó. Su instinto le decía que nada bueno saldría de esa conversación, pero algo en la mirada de Elena la hizo detenerse. Javier los observó sin poder hacer nada. No podía perseguir a Mariana sin parecer aún más culpable, y tampoco podía enfrentar a Daniela sin quedar en ridículo. Estaba acorralado, y por primera vez en su vida, sintió lo que era perder el control de la situación. Dona Rosa volvió a su mesa con la tranquilidad de quien acaba de ver caer una ficha más en su juego. Todo avanzaba según lo esperado. Tomó su copa y dio otro sorbo, saboreando la noche. Sabía que esto era solo el comienzo.
Elena guió a Mariana hasta una esquina menos concurrida del salón, lejos de los ojos curiosos pero no lo suficiente como para que nadie notara la tensión en el aire. Mariana aún sentía el ardor de la humillación en la piel. Nunca le había pasado algo así. Había estado con hombres complicados, con historias difíciles, pero nunca había sido expuesta de esta manera. Elena cruzó los brazos y la miró fijamente. ¿Tienes idea de en qué te metiste? Su tono no era agresivo, pero sí cortante. Mariana, aún procesando todo, intentó defenderse. Yo no sabía que Javier seguía casado. Me dijo que estaba separado. Elena soltó una risa amarga. Eso dice siempre. Pero te haré una pregunta, ¿sabes quién es realmente Daniela? Mariana parpadeó, confundida. Sabía que era la esposa, la ex ahora, pero nada más. No entiendo a qué te refieres. Elena suspiró y bajó la voz. Daniela no es cualquier mujer. No es una esposa dolida que quiere venganza. Es la persona que construyó la vida de Javier desde cero, quien lo impulsó, quien estuvo en las buenas y en las malas. Y lo más importante, es mucho más inteligente de lo que él cree. Si ella apareció esta noche, no fue por impulso. Fue porque ya tenía todo planeado. Mariana sintió un escalofrío. Por primera vez, pensó en la posibilidad de que ella no fuera más que una pieza en el tablero de alguien más. Mientras tanto, a pocos metros de ellas, Javier finalmente reaccionó. Caminó hacia Daniela con la intención de hablar, de explicarse, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera siquiera abrir la boca. No hagas una escena, Javier. Ya hiciste bastante con traer a tu amante a la boda de tu hermana. No es necesario que sigas hundiéndote. Su voz era tranquila, pero cargada con un filo que lo hizo encogerse por dentro. Los murmullos crecían entre los invitados. No puedo creer que Javier haya hecho esto. Daniela siempre fue demasiado para él. Mariana no tiene idea de dónde se metió. Javier sintió que las paredes del salón se cerraban sobre él. Toda su vida había sido el hombre encantador, el que dominaba la conversación, el que salía ileso de cualquier problema. Pero esta vez, no tenía salida. Intentó alcanzar la mano de Daniela, pero ella retrocedió con un movimiento sutil pero definitivo. No te atrevas. Sus ojos lo perforaron. No tienes derecho a tocarme después de lo que hiciste. Javier sintió cómo su estómago se revolvía. Sabía que Daniela tenía razón, pero su instinto de supervivencia lo hizo intentar una última jugada. Podemos hablar en privado. No tiene que ser así. Daniela inclinó la cabeza con una sonrisa helada. ¿Así? ¿Te refieres a que no debería haber hecho esto en público? ¡Qué ironía! No. Tú no tuviste reparo en exponerme trayendo a tu amante aquí, pero ahora te preocupa la privacidad. Mariana sintió la sangre abandonarle el rostro. Las palabras de Daniela le cayeron como un balde de agua fría. Amante. Esa palabra la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que, para todos en esa sala, ella no era más que la mujer que llegó con el hombre equivocado. Elena se acercó a Javier con los brazos cruzados. No eres bienvenido aquí. Es mi boda, y te exijo que te vayas. Su voz resonó con más autoridad de la que él esperaba. Javier miró a su hermana, luego a Mariana, luego a Daniela, buscando una salida. Pero no había ninguna. Mariana, sintiendo que su lugar en esa fiesta se volvía insostenible, tomó aire y dio un paso adelante. Necesito saber algo. Todos la miraron. Javier, ¿sigues casado? Su voz tembló, pero sus ojos estaban fijos en él. Javier, por primera vez en la noche, no supo qué responder. Javier sintió un nudo en la garganta. No tenía escapatoria. Mariana lo miraba con una mezcla de desesperación y rabia contenida, esperando una respuesta que él no podía dar sin hundirse aún más. Los murmullos se intensificaban a su alrededor, y el peso de todas las miradas lo hacía sentir como un animal acorralado. Trató de encontrar una forma de suavizar la situación, pero las palabras no llegaban. Su silencio lo delató. Mariana sintió como el aire abandonaba sus pulmones. «Sigues casado, Javier», repitió, esta vez más fuerte, más firme, como si al decirlo en voz alta pudiera obligarlo a enfrentar la realidad. Daniela cruzó los brazos y dejó escapar una risa breve, sin rastro de humor. «¿Qué pregunta más interesante?» «Vamos, Javier, responde. ¿O prefieres que lo haga yo?» Javier apretó los dientes. Sabía que no importaba lo que dijera, Daniela ya tenía el control de la situación. «No quiero hacer esto aquí.
Su voz sonó casi suplicante. Pero Mariana ya había entendido. No necesitaba más explicaciones. Dona Rosa, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, finalmente decidió intervenir. Con la elegancia de quien ha visto el mundo arder demasiadas veces sin inmutarse, se acercó a Daniela y le dedicó una sonrisa cargada de intención. Yo sabía que harías lo correcto, querida. Daniela giró la cabeza con calma y la miró de arriba abajo. ¿Lo correcto? Su voz era baja, pero en el silencio del salón se escuchó perfectamente. No lo hice por ti, Rosa. Ni por Javier. Lo hice por mí. Mariana sintió que la cabeza le daba vueltas. No solo estaba humillada, sino que además había sido utilizada. Miró a Javier con los ojos llenos de incredulidad. ¿Desde cuándo planeabas esto? Javier parpadeó, confundido. ¿Qué? Mariana tragó saliva. Me trajiste aquí sabiendo que esto podía pasar. Sabías que Daniela no se quedaría callada. ¿Qué esperabas? ¿Que hiciera un escándalo y que yo quedara como la mala de la historia? Elena, que observaba la escena con los brazos cruzados, negó con la cabeza. Eso es lo peor de todo, Mariana. Javier no planeó nada. Solo es un idiota que pensó que podía salirse con la suya como siempre. Javier sintió la sangre subirle a la cara. Basta. Explotó, alzando la voz. No soy el único culpable aquí. Su mirada saltó entre Daniela y su madre. Ustedes dos también jugaron su parte en esto. Daniela arqueó una ceja. Disculpa. Javier señaló a Rosa con un gesto brusco. Ella siempre te ha manipulado. Siempre ha sabido exactamente qué decirte para que hagas lo que quiere. ¿Crees que lo de esta noche fue casualidad? ¿Crees que ella no sabía que ibas a aparecer con esos papeles? Vamos, Daniela, abre los ojos. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Todos esperaban la reacción de Daniela, pero en lugar de alterarse, ella sonrió con frialdad. Interesante teoría, Javier. Pero aquí la única persona que tomó malas decisiones fuiste tú. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos. Miró a Daniela, luego a Rosa, y finalmente a Javier. Había entrado a esa fiesta sintiéndose segura, protegida por la compañía de un hombre que pensaba que conocía. Ahora, estaba rodeada de desconocidos, atrapada en una guerra que no era suya. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y se dirigió a la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo un momento y volteó la cabeza apenas lo suficiente para que su voz se escuchara en toda la sala. Gracias por la invitación, Javier. Fue una noche inolvidable. Y con eso, desapareció entre los murmullos, dejando a Javier con el amargo sabor de la derrota en la boca. El silencio que dejó Mariana tras su partida era espeso, casi irrespirable. Javier miró la puerta por donde ella había salido, pero no hizo el menor intento de seguirla. Sabía que cualquier explicación sería inútil. Cuando volvió la mirada, encontró los ojos gélidos de Daniela fijos en él, cargados de una calma que solo podía ser resultado de una planificación meticulosa. Desde cuando sabías, soltó Javier, casi en un susurro. Daniela inclinó la cabeza con una sonrisa leve. Desde el principio. El murmullo de los invitados se convirtió en un telón de fondo indistinto mientras Javier intentaba procesar la información. ¿Desde el principio? Eso significaba que Daniela había estado esperando, calculando cada uno de sus movimientos con la precisión de un jugador de ajedrez. Y él, con toda su arrogancia, había caído directo en la trampa. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el sudor frío en la frente. ¿Por qué no dijiste nada antes? Dona Rosa, que observaba la conversación con la misma serenidad con la que alguien ve arder una vela, dejó su copa sobre la mesa y entrelazó los dedos. Porque no era el momento adecuado. Javier giró la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Tú sabías? La sonrisa de Rosa no se alteró. Por supuesto. Los recuerdos golpearon a Javier con la fuerza de un tren. Su mente viajó meses atrás, a los días en que su matrimonio con Daniela aún se sostenía con los hilos frágiles de la rutina. Todo parecía en calma hasta que Daniela cambió. Se volvió más reservada, menos dispuesta a discutir, menos interesada en sus excusas. Ella ya lo sabía. Las imágenes se sucedían en su cabeza como un rompecabezas que, por fin, encajaba, las veces que Daniela había llegado más tarde de lo habitual sin dar explicaciones. Las llamadas misteriosas que cortaba en cuanto él entraba a la habitación, su extraña indiferencia cuando dejó de inventarle excusas por llegar tarde.
Ella no estaba ignorando su infidelidad. Estaba preparándose. Daniela dio un paso hacia él, su voz baja, controlada. Te observé, Javier. Día tras día, viendo cuánto tardabas en decirme la verdad. Y cuando supe que jamás lo harías, decidí que lo haría yo. Javier sintió una mezcla de rabia y vergüenza crecer dentro de él. Me usaste. Me dejaste creer que todo seguía igual mientras esperabas el momento perfecto para humillarme. Daniela dejó escapar una risa corta, sin emoción. ¿Humillarte? No, Javier. Esto no se trata de venganza. Esto es justicia. Dona Rosa aplaudió lentamente, como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Yo te lo advertí, hijo. Te dije que si ibas a jugar, al menos jugaras bien. Javier cerró los puños con frustración. Tú querías que esto pasara. Rosa se encogió de hombros. Quería que aprendieras. Pero me temo que el aprendizaje siempre llega tarde para los necios. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. No sé qué es peor, Javier. Que traicionaras a Daniela o que pensaras que podía salirse con la tuya. Daniela sacó su teléfono y lo revisó con calma. Para que lo sepas, el divorcio ya está en marcha. Todo lo que teníamos en común está siendo separado. No tienes que preocuparte por nada, excepto por tu conciencia. Aunque, claro, dudo que tengas una. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había construido con Daniela estaba acabado. Y no porque ella fuera una mujer dolida buscando revancha, sino porque era una mujer que se había cansado de permitirle todo. Cuando Daniela se giró para marcharse, Javier sintió una última necesidad de detenerla. Daniela, espera. Ella se detuvo, pero no volteó. ¿Alguna vez pensaste en perdonarme? Daniela permaneció en silencio por unos segundos. Finalmente, respondió con una calma devastadora, sí. Pero luego recordé quién eras. Y con eso, se fue, dejando a Javier en medio del salón, atrapado entre las ruinas de su propia mentira. El eco de los tacones de Daniela desapareció entre los murmullos, pero su presencia seguía flotando en el aire como una tormenta que apenas había comenzado. Javier permaneció inmóvil, sintiendo cómo la vergüenza se le adhería a la piel. Mariana ya no estaba, Elena no le dirigía la palabra y su madre solo lo miraba con esa expresión calculadora, como si estuviera esperando su siguiente movimiento. Pero lo peor no era el escándalo, ni las miradas de juicio, ni siquiera la humillación de haber sido desenmascarado. Lo peor era la certeza de que, por primera vez en su vida, había perdido el control. La música seguía sonando, pero la fiesta había cambiado. Ahora, en cada mesa se debatía sobre lo que acababa de ocurrir. Algunas personas se acercaban a Elena para felicitarla por su boda, aunque con una clara segunda intención, enterarse de más detalles sobre la caída de Javier. Otros simplemente observaban a lo lejos, con esa mezcla de fascinación y morbo que genera ver el derrumbe de alguien que siempre había estado en la cima. Pero no todos habían abandonado la pista. Entre copas y comentarios velados, un grupo de mujeres reía discretamente en una esquina. Entre ellas, Mariana, con el rostro tenso y los ojos brillantes de furia contenida. Una de sus amigas, Beatriz, le sirvió otra copa de vino y le susurró, no sé qué me sorprende más, que hayas caído en sus mentiras o que realmente pensaste que eras la única. Mariana, que había permanecido en silencio hasta ahora, tomó la copa con fuerza y dejó escapar una risa amarga. No soy estúpida. Solo, confía en él. Beatriz arqueó una ceja. Pues te salió caro. Pero tranquila, querida, si algo nos enseñan los hombres como Javier es que siempre hay una manera de hacerlos pagar. Las palabras de su amiga quedaron flotando en su mente. Hasta ese momento, Mariana solo había sentido humillación, rabia y decepción. Pero ahora empezaba a considerar algo más. Algo que Daniela ya había ejecutado con precisión quirúrgica, venganza. Mientras tanto, en la otra esquina del salón, Javier intentaba recuperar el aliento cuando Elena apareció a su lado con los brazos cruzados. No puedes seguir aquí. Javier frunció el ceño. Es tu boda. Soy tu hermano, ¿me vas a echar? Elena sonrió sin alegría. Daniela ya lo hizo por mí, ¿o quieres seguir avergonzándote? Javier sintió que el orgullo le ardía en la garganta. Se obligó a mantenerse firme. Yo no hice nada que otros no hayan hecho antes. Elena dejó escapar una risa seca. Oh, claro, porque eso lo hace menos repugnante. Sin más, Elena lo dejó ahí,
completamente solo en una fiesta donde todos lo conocían pero nadie lo apoyaba. Sin Mariana. Sin Daniela. Sin aliados. Por primera vez, Javier no era el hombre más poderoso en la sala. Mientras él intentaba procesar su derrota, en el otro extremo del salón, Mariana se puso de pie con la copa de vino en la mano y caminó con paso firme hacia él. Se detuvo frente a Javier, lo miró con una mezcla de desprecio y desafío, y sin previo aviso, volcó la copa sobre su traje. El salón entero contuvo la respiración. Javier, empapado de vino tinto, la miró con incredulidad. ¿Qué demonios te pasa? Mariana sonrió con frialdad. Solo quería brindarte un poco de la vergüenza que me hiciste sentir esta noche. Y sin darle oportunidad de responder, se giró y se marchó, dejando tras de sí los murmullos de una fiesta que ya no era celebración, sino el escenario de su ruina. Dona Rosa, desde su mesa, alzó su copa con una sonrisa apenas perceptible. Sabía que esto era solo el principio. La mancha de vino en su traje aún estaba húmeda cuando Javier se dejó caer en una de las sillas vacías del salón. Se sentía como un boxeador que había recibido golpe tras golpe sin oportunidad de defenderse. Todo lo que había construido, la imagen que tanto se esforzó por mantener, se había derrumbado en cuestión de minutos. A su alrededor, los invitados evitaban cruzar miradas con él, no por discreción, sino por vergüenza ajena. ¿Cómo era posible que Javier Montenegro, el hombre impecable y encantador, estuviera siendo humillado en público como un simple novato? Trató de recomponerse, alisándose la chaqueta empapada y tomando un respiro profundo, pero el aire se sentía espeso. La presión en su pecho era asfixiante. Esto no es el fin, se dijo a sí mismo. Puedo arreglarlo. Siempre lo había hecho. Siempre había encontrado la forma de salir airoso. Pero esta vez no había escapatoria. Elena volvió a acercarse, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Javier, ya deja de hacer el ridículo. Lárgate. Él la miró con incredulidad. Soy tu hermano, Elena. Eras mi hermano. Ahora solo eres una vergüenza. Las palabras de su hermana fueron un golpe seco en el estómago. No había nada más que hacer ahí. Se levantó, con la dignidad rota pero con la necesidad urgente de largarse. Cruzó el salón sintiendo las miradas quemándole la piel, pero se negó a mirar a nadie. Sabía que la verdadera humillación no era lo que se decía en ese momento, sino lo que se comentaría después. Al salir del lugar, su teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación del banco. Frunció el ceño y desbloqueó la pantalla. Transacción realizada con éxito. Sus manos se crisparon alrededor del dispositivo cuando vio el monto. No podía ser. Daniela había movido dinero de sus cuentas conjuntas. Subió al auto y respiró hondo antes de hacer una llamada. Daniela, no sé qué crees que estás haciendo, pero no tienes derecho a tocar ese dinero. La voz de ella llegó con una calma que le revolvió el estómago. Oh, Javier, claro que tengo derecho. Son cuentas conjuntas, ¿recuerdas? Firmaste los documentos sin leerlos, como siempre. Solo tomé lo que me correspondía. Él sintió que el volante se le resbalaba de las manos. Esto es un robo. No, cariño. Robo fue lo que me hiciste a mí todos estos años. Javier arrojó el teléfono contra el asiento y apretó los dientes. La desesperación comenzaba a transformarse en pánico. Todo se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesar. Horas más tarde, al llegar a su apartamento, otro golpe lo esperaba. Su abogado lo llamó con voz tensa. Javier, tenemos un problema. Daniela no solo te pidió el divorcio, también ha solicitado una revisión de los bienes. Javier se dejó caer en el sofá, con las manos en la cabeza. No puede ser. Puede y lo está haciendo. Y, por si fuera poco, la junta directiva de la empresa está pidiendo una reunión urgente. Tu imagen pública está dañada, y algunos inversionistas están preocupados por el escándalo. El frío recorrió su espalda. Lo que había comenzado como una simple traición con Mariana ahora estaba arrastrándolo al infierno. Daniela no solo lo había dejado. Lo estaba destruyendo. Javier despertó con el sonido insistente de su teléfono vibrando sobre la mesa de noche. El sol apenas se filtraba por las cortinas, y su cabeza latía con fuerza, como si su propio cuerpo le estuviera recordando que la noche anterior había sido el punto más bajo de su vida. Lo había perdido todo. Su esposa, su amante, su reputación y, lo peor de todo, el control. Se sentó en el borde de la cama y revisó la pantalla.
8 llamadas perdidas. 3 de su abogado, 2 de su socio en la empresa y el resto, de su madre. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Sabía lo que significaba. Doña Rosa no llamaba para ofrecer consuelo. Si lo estaba buscando, era porque tenía algo que decirle, y él no estaba en condiciones de ignorarla. Se levantó con esfuerzo y cruzó el departamento con pasos pesados. En la sala, los restos de la noche anterior aún estaban allí, la chaqueta arrugada sobre el sofá, la botella de whisky a medio vaciar en la mesa de centro. Los papeles del divorcio esparcidos como un recordatorio cruel de su fracaso. Javier Montenegro, el hombre que lo tenía todo, reducido a esto. Antes de que pudiera tomar aire, el timbre de la puerta resonó con autoridad. Javier cerró los ojos un instante y luego abrió la puerta. Ahí estaba. Doña Rosa. Impecable como siempre, vestida con un traje azul oscuro que acentuaba su porte inquebrantable. No parecía una madre visitando a su hijo caído, sino una estratega a punto de trazar el próximo movimiento en su tablero de ajedrez. ¿Vas a dejarme entrar o piensas seguir viéndome como si nunca me hubieras visto antes? Su voz era firme, sin una pizca de dulzura. Javier se apartó sin decir palabra, dejando que su madre pasara. Rosa entró con la misma confianza de quien sabe que es dueña del lugar. Sus ojos recorrieron el desastre del departamento sin sorpresa ni juicio. Es peor de lo que imaginé, pensó, pero no lo dijo en voz alta. Se dirigió a la cocina y, sin pedir permiso, puso agua a calentar. Javier la observó desde la puerta, con los brazos cruzados. Dime lo que viniste a decirme. Siempre tan impaciente, susurró Rosa, sin mirarlo. No estoy de humor para tus juegos. Y, sin embargo, sigues en mi presencia, replicó ella, volviéndose con una leve sonrisa. Javier apretó los dientes. Sabía que no tenía sentido discutir con su madre. Doña Rosa no era una mujer que hablara sin propósito. Si estaba ahí, era porque tenía algo que decir, algo que él necesitaba escuchar, aunque no quisiera admitirlo. Finalmente, Rosa se sentó a la mesa con una taza de té entre las manos. Lo observó fijamente, con ese aire calculador que siempre la había caracterizado. Lo hiciste mal, Javier. Él bufó, dejándose caer en la silla frente a ella. No necesito que me lo recuerdes. No, hijo. No entiendes. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No es solo que Daniela te haya dejado. No es solo que te haya expuesto. Es que te derrotó sin ensuciarse las manos. Javier sintió que algo se retorcía en su interior. ¿De qué estás hablando? Rosa entrecerró los ojos. Piénsalo bien. ¿Crees que esto fue casualidad? Daniela no te descubrió y reaccionó impulsivamente. Te vigiló. Te estudió. Planeó cada detalle de tu caída. Javier tragó saliva. Ella no es así. Oh, cariño, Rosa sonrió con frialdad. ¿De verdad creíste que habías engañado a una mujer como Daniela sin consecuencias? Javier miró hacia la ventana, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba en el rostro. Su madre tenía razón. Durante meses, Daniela había actuado como si no supiera nada. Nunca hubo escenas, nunca hubo preguntas incómodas. Y mientras él se confiaba, ella preparaba su venganza con precisión quirúrgica. Si realmente quieres salir de esta, continuó Rosa, vas a tener que aprender a jugar como ella. Javier frunció el ceño. ¿Qué sugieres? ¿Que la ataque? ¿Que le devuelva el golpe? Rosa negó con la cabeza. No, Javier. No puedes pelear contra alguien que ya ganó. Pero sí puedes asegurarte de que no disfrute su victoria. Javier entrecerró los ojos, tratando de comprender el verdadero significado de sus palabras. Daniela quiere verte caer, explicó su madre con calma. Quiere verte arruinado, humillado, sin nada. Si realmente quieres vengarte, hazle creer que no ha logrado destruirte. El silencio se instaló entre ellos. Javier comprendió lo que su madre estaba diciendo. Levántate, hijo. Finge que nada ha pasado. Sonríe. Muestra seguridad. Hazle pensar que su plan fracasó. Javier tomó un respiro profundo. Podía hacerlo. Su madre tenía razón. Daniela había jugado bien, pero él aún tenía una última carta. Se levantó de la mesa con nueva determinación. Si quiere un enemigo, lo tendrá. Rosa sonrió con satisfacción. Así se habla.
En ese momento, el juego acababa de cambiar. La brisa salada entraba por las enormes ventanas de la suite, meciendo las cortinas blancas con un ritmo pausado, casi hipnótico. Daniela abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la luz dorada del amanecer que bañaba la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba sin la sensación de estar atrapada en una mentira. El sonido del mar rompiendo contra la costa era el único ruido en el silencio apacible que la rodeaba. No había llamadas perdidas de Javier, no había mensajes preguntando dónde estaba o con quién. Era libre. Se sentó en la cama y dejó que el sol calentara su piel. La sensación de vacío que había temido encontrar no estaba allí. En su lugar, un extraño sentimiento de certeza la envolvía. Había tomado la mejor decisión de su vida. Se levantó y caminó descalza por la habitación, su bata de seda deslizándose sobre su cuerpo con la ligereza de un nuevo comienzo. Se sirvió un café y salió al balcón. Desde allí, la vista era impresionante, un océano interminable, una arena blanca y fina que parecía intocada, y un horizonte despejado, sin nubes, sin tormentas. Todo lo contrario a la vida que había dejado atrás. Revisó su teléfono sin mucha prisa. Mensajes de su abogado confirmando que la separación de bienes estaba casi concluida. Un correo de la firma de inversiones en Madrid reiterando su interés en asociarse con ella. Invitaciones a eventos en los que, hasta hacía poco, solo asistía como la esposa de Javier. Ahora, era Daniela Gómez. Dueña de su destino. La ironía le arrancó una sonrisa. Durante años, Javier creyó que era él quien le daba una identidad, cuando en realidad, su ausencia la había convertido en la mejor versión de sí misma. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se envolvió en su bata y fue a abrir. Al otro lado, con gafas de sol y una expresión que mezclaba agotamiento y curiosidad, estaba Mariana. «Espero que tengas café», murmuró, empujando la puerta y entrando sin esperar invitación. Daniela arqueó una ceja, pero no dijo nada. Cerró la puerta y caminó de vuelta al balcón. «Siéntete como en casa», dijo con ironía, mientras Mariana se dejaba caer en el sofá con un suspiro. «No te imaginas la cantidad de cosas que he tenido que escuchar en las últimas horas», se quejó Mariana, quitándose las gafas y masajeándose las sienes. «Las redes están llenas de comentarios sobre el desastre en la boda. Javier se ha convertido en un chiste andante». Daniela sonrió con calma, tomando otro sorbo de café. «Se lo buscó». Mariana la miró con atención. «¿Así de simple? ¿No te afecta?». Daniela tardó un momento en responder, observando el horizonte. «No voy a mentirte. Hubo un tiempo en el que lo habría dado todo por evitar que Javier sufriera. Lo protegí cuando nadie más lo hacía. Creí en él más de lo que él creía en sí mismo. Pero», se encogió de hombros, «hay un punto en el que te cansas». Mariana la escuchó en silencio, sin interrumpir. «Y cuando llegas a ese punto», continuó Daniela, «te das cuenta de que la única persona que necesita tu protección, eres tú misma». Mariana asintió lentamente, procesando sus palabras. «Yo también me cansé», admitió en voz baja. «No sé qué esperaba de Javier, pero definitivamente no esto». Daniela la miró con interés. «¿Te arrepientes?». Mariana se quedó pensativa. «Me arrepiento de no haber hecho las preguntas correctas. Me arrepiento de haber creído en él sin cuestionar nada. Pero más que todo, me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que, para hombres como él, nosotras siempre seremos reemplazables». Daniela apoyó la taza sobre la mesa y la observó con intensidad. «¿Y ahora qué harás?». Mariana soltó una leve risa. «No lo sé. Pensé en tomarme un tiempo para mí. Quizás viajar. Quizás desaparecer un rato». Daniela sonrió con complicidad. «Eso suena a algo que haría yo». Mariana la observó en silencio por un momento y luego sonrió. «Dime la verdad, Daniela. ¿Realmente lo superaste?». Daniela miró el mar, con una expresión serena. «Superarlo significa que ya no me importa». «Y sí, Mariana. Javier ya no tiene poder sobre mí». Mariana dejó escapar una risa ligera. «Eso suena a venganza». Daniela giró la cabeza con una sonrisa. «No, Mariana. La venganza es querer que el otro sufra. Yo solo quiero que él sepa que ya no me afecta». Mariana tomó una copa de vino de la mesa y la levantó en el aire. «Por la única victoria que realmente importa». Daniela chocó su copa con la de ella. «Por nosotras». Ambas bebieron en silencio, mirando el mar.
Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era un lugar aterrador. Y en algún lugar, lejos de allí, Javier Montenegro despertaba en una realidad completamente distinta, una en la que Daniela ya no estaba para salvarlo. Javier Montenegro caminó por los pasillos de su empresa con el peso de un hombre que sabe que está perdiendo todo. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, pero ya no tenían la misma firmeza de antes. Desde la boda de Elena, su vida había sido una espiral de destrucción. Cada día recibía nuevas malas noticias, inversionistas retirando su apoyo, contratos cancelados, rumores en la prensa sobre su escándalo personal. Daniela no solo lo había dejado, lo había desmantelado pieza por pieza. Intentó mantener la cabeza en alto cuando entró en el edificio, pero lo supo en cuanto notó las miradas de los empleados. Esa mezcla de lástima y curiosidad que antes él mismo había dirigido a otros caídos en desgracia. Antes, cuando él estaba en la cima. Antes de que Daniela lo destruyera con una precisión quirúrgica. Pero aún le quedaba algo. La empresa. Aunque todo a su alrededor se desmoronaba, sabía que aún podía reconstruirse desde ahí. Lo que no sabía era que esa misma mañana su mundo recibiría el golpe final. Cuando llegó a su oficina, encontró a Santiago Aranda, su socio y amigo de toda la vida, esperándolo con una expresión de piedra. Había trabajado con él durante años, atravesado crisis económicas, decisiones arriesgadas, noches sin dormir planificando expansiones. Pero jamás había visto esa mirada en su rostro. Javier cerró la puerta con un nudo en el estómago. Dime lo que tengas que decirme. Santiago soltó un suspiro y empujó un documento sobre la mesa. Lee. Javier frunció el ceño y tomó el papel. Su mirada recorrió las líneas, pero el nombre que resaltaba en negritas fue lo único que realmente leyó. Daniela Gómez. Un escalofrío le recorrió la espalda. No, murmuró, sintiendo como el pánico comenzaba a abrirse paso en su pecho. Santiago lo miró con seriedad. Sí. Daniela compró la mayoría de las acciones. Javier sintió que el suelo bajo sus pies se hacía añicos. No puede ser. No. Levantó la vista y buscó desesperadamente una explicación, algo que pudiera negar la realidad que se desplegaba ante él. Pero Santiago solo suspiró. Javier. Ella nos ha estado estudiando todo este tiempo. Sabe cómo funciona la empresa. Sabe qué hacer y cómo hacerlo. Y ahora, legalmente, tiene el control. Javier dejó caer el documento sobre la mesa, como si el papel quemara. No podía ser real. No podía haber llegado tan lejos. Y entonces, la puerta se abrió. Y ella entró. Daniela. Vestía un traje beige de corte impecable, su cabello recogido en una coleta baja que resaltaba su elegancia natural. Caminó con calma, como si aquel despacho ya le perteneciera. Porque ahora, de hecho, le pertenecía. Javier sintió la boca seca. Era la misma mujer a la que había traicionado. Pero no era la misma mujer que él había subestimado. Ahora era mucho más. Daniela se detuvo frente a su escritorio y le dedicó una sonrisa ligera, sin rastro de odio ni rencor. Solo certeza. Hola, Javier. Él tragó saliva y, por primera vez en su vida, no supo qué decir. ¿Qué haces aquí? Su voz salió áspera, rota. Daniela inclinó la cabeza. Vine a asegurarme de que entiendas algo. Santiago miró a ambos con incomodidad. Los dejaré solos. Salió de la oficina y cerró la puerta tras él. El silencio entre ellos era espeso. Javier no podía apartar los ojos de Daniela. No porque quisiera, sino porque temía lo que estaba a punto de decirle. Y entonces, ella lo miró fijamente y pronunció las palabras que lo destrozaron. Tu reinado ha terminado. Javier sintió el golpe directo al pecho. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondió ella con tranquilidad. No es justo. Su voz sonó desesperada. Daniela esbozó una sonrisa leve. ¿Justo? Interesante que hables de justicia cuando fuiste tú quien rompió nuestras reglas primero. Javier apretó los puños. ¿Y ahora qué? ¿Vas a echarme? Daniela lo observó un instante antes de responder. No. No voy a echarte, Javier. Voy a hacer algo peor. Él sintió como su estómago se revolvía. Voy a dejarte aquí. Pero ya no serás el dueño, ni el jefe, ni la mente maestra. Serás un simple empleado, Javier. Javier sintió como si el aire hubiera abandonado la habitación.
No puedes hacerme esto. Daniela se acercó un poco más. Claro que puedo. Y lo haré. Javier sintió que todo su mundo se desmoronaba en ese momento. Siempre había temido perder su poder. Pero nunca imaginó que sería Daniela quien se lo arrebataría por completo. Daniela miró su reloj. Tengo una reunión con la Junta en 10 minutos. Como dueña de la mayoría de las acciones, necesito tomar decisiones importantes. Javier se quedó en silencio. Daniela le dedicó una última mirada. Espero que hayas disfrutado la fiesta, Javier. Porque esta, hizo una pausa, disfrutando el momento, fue la última que celebraste con poder. Y con eso, salió de la oficina, dejando a Javier en el peor de los estados, humillado, impotente y completamente solo. La guerra había terminado. Y Daniela Gómez había ganado. Vaya historia, ¿verdad? Pero si creías que lo que pasó en la boda de la hermana fue impactante, aún hay más por descubrir. ¿Quieres ver cómo esa situación se vuelve aún más intensa y reveladora? Yo dejé aquí en la tela final un video donde te cuento todo sobre el día del divorcio, cuando este esposo tan malvado intentó humillar aún más a su pareja frente a todos. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.